Muy buenos días, mi nombre es Daniel Castillo Blanco y vengo a presentar el juego del ahorcado que yo desarrollé. Como sabemos, el juego del ahorcado es un juego muy popular y utilizado en todos lados en México, ya que este tiene una estructura sencilla, ya que en este se muestra una palabra con espacios en blanco correspondiente a la cantidad de caracteres que representa la palabra. Y por medio de intentos al ingresar un carácter, en caso de acertar, se quita y se sustituye el espacio en blanco por la letra correspondiente. Y en el caso de fallar, se quita una vida a las disponibles por el jugador, intentando así ganar el juego antes de perder todas tus vidas. La estructura del juego es sencilla. En este caso, se nos mostrarán diferentes categorías o temas con los cuales se sacarán palabras que se intentarán adivinar. Seguido de esto, al seleccionar la categoría o tema, se nos mandará a otra ventana donde nos pedirán ingresar una letra, nos mostrarán la cantidad de vidas actuales y solicitarán ingresar el carácter. Y por medio de este se realizará el juego. El lenguaje de programación utilizado para desarrollar este juego es Java, utilizando el compilador Apache NetBeans IDE. Este juego tiene una estructura basada en tres clases. La clase principal, la cual tiene la función de mostrar una ventana donde se solicite una categoría o tema de los muchos que se mostrarán en pantalla en la misma ventana, solicitando que se seleccione uno para que posteriormente esa categoría sea enviada a la clase palabras. En la clase palabras, dependiendo de la categoría escogida, se escogerá posteriormente una palabra al azar referente a la misma. Dicha palabra será enviada por último a la clase sistema, donde la clase sistema tiene la función de mostrar en una ventana la cantidad de letras de la palabra, la cantidad de vidas, así como una simple instrucción donde detalla en qué se basa el juego, así como solicita ingresar una letra. Posteriormente, la misma clase tendrá que hacer la tarea de corroborar que el carácter o letra ingresada corresponda a la palabra. Y si ese es el caso, felicitar y solicitar otra y mostrar los espacios en donde va el carácter seleccionado anteriormente. En caso contrario, instar a seleccionar otro carácter y reducir en uno la vida actual del jugador. Ahora vemos a detalle la clase principal, donde por medio de la ventana donde se muestran las categorías, al ser seleccionada una, esta clase realizará unos procesos en el cual esa categoría la convertirá en un valor entero, para facilitar asimismo la búsqueda o obtención de la categoría. Esta misma o este valor entero será enviado a la clase palabras. La clase palabras recibirá el entero, que en este caso llamaremos n, y la enviará al método llamado textos. En por medio de un condicional, dependiendo la cantidad que valga n, se seleccionará una de las tres categorías que fueron previamente seleccionadas y colocadas a la par con las categorías de la clase principal. Posteriormente, por medio del algoritmo, se escogerá una palabra al azar de todo el arreglo en el que vienen todas las palabras. Dicha palabra se enviará con el tema correspondiente a la categoría hacia la clase sistema. La clase sistema recibirá el tema y la palabra, que posteriormente le enviará estas dos al método diseño, donde la palabra sea dividida en todos sus caracteres y colocados en un arreglo llamado palabra, donde cada carácter sea colocado en el mismo orden de la palabra en diferentes posiciones, una seguida de la otra. Seguido se mostrará una ventana donde se solicitará ingresar una letra, se mostrará el tema del que trata, la cantidad de vidas disponibles y la cantidad de letras en las que está la palabra. Después, al ingresar una letra y dar en OK, la letra será comprobada en cada espacio del arreglo hasta buscar si
existe una igualdad entre la letra y alguna letra del vector palabra que es correspondiente a todos los caracteres que son de la palabra original. Posteriormente se hará una condicional. Si se cumple que alguna letra de la palabra sea igual a la letra ingresada, este dará una felicitación y solicitará ingresar otra letra, y donde están los espacios correspondientes a la palabra, se sustituirán los espacios en blanco por letra ya encontrada en los espacios correspondientes de la palabra. Si no se cumple, se dará un mensaje donde se solicite otra letra y se avise que se cometió un fallo, además de mostrar una vida menos que las actuales por el jugador, para así repetir este proceso hasta que se complete la palabra o se quede sin vidas. Como podemos ver en el compilador, el código es el siguiente, constando de las tres clases previamente mencionadas: la clase principal, la clase palabras y la clase sistema. En la clase principal se mostrará una ventana por medio de este código que mostrará en sí las categorías disponibles previamente definidas, en las cuales se pueden agregar más si es el caso, de las cuales se debe escoger una en la cual, dependiendo qué categoría se escoja, será el tema en el que se basará la palabra que se escogerá. Obteniendo la categoría por medio de este código, esa categoría se obtiene en método o en modo de entero para su fácil manejo, siendo este entero mandado o enviado a la clase palabras en el método textos. Posteriormente, en el método textos tenemos ya declaradas las categorías, así como las palabras que contienen cada categoría y que podrán ser usadas para el juego. Posteriormente, por medio de una condicional, dependiendo de la categoría escogida, se obtiene una posición aleatoria dependiendo del largo del arreglo que contiene las palabras. Posteriormente, se obtiene la palabra respecto a la posición obtenida y es guardada en una variable con su mismo nombre. Después se obtiene el tema, que es dependiendo de la categoría escogida. Y estas dos variables son enviadas después a la clase sistema en el método diseño. El método diseño recibe estas dos variables y por medio de este código muestra una ventana en la que se muestra el tema del que trata la palabra, muestra la cantidad de vidas, muestra la cantidad de espacios o caracteres que requiere la palabra y solicita que se ingrese una letra o carácter. Después de ser ingresado el carácter por medio de este código, se verificará que cada carácter sea y puede ser igual o no igual al carácter ingresado. En caso de que algún carácter cumpla con la condición de que sea igual al carácter ingresado, se procede a mostrar este mensaje en el que se felicita por acertar la letra, donde también se sustituye el espacio en blanco por la letra obtenida en su respectivo orden, solicitando a su vez otra letra o carácter para buscar o comprobar si pertenece a la palabra. En caso contrario, se da una noticia de que no acertó la palabra y tiene que volver a iniciar ingresando otra palabra. Asimismo, muestra otra vez los espacios y reduce en 1 la vida del jugador, repitiéndose este proceso una y otra vez hasta que se cumpla una de las dos condiciones, o que todas las palabras o todos los caracteres de la palabra sean descubiertos, que en ese caso se mostrará este mensaje donde se felicita al jugador y se muestra la palabra final, o en el caso en el que se acaben todas las vidas, es decir, que la cantidad de vidas llegue a 0. En ese caso se mostrará
el mensaje en el que dice qué mal, ha sido ahorcado, hasta la próxima, y se muestra la palabra correcta, terminando así el juego. A continuación veremos el archivo de código ejecutado. Podemos ver aquí la pestaña donde se muestran las diferentes categorías mostradas en forma de lista. En este caso podemos escoger cualquiera de las 4, pero se pueden crear más dependiendo los gustos del usuario. En este caso yo escogí la categoría de continentes y le doy en OK. Posteriormente muestra en una ventana el tema que sea continentes y nos dice que tenemos 4 vidas y sabemos que la palabra consta de 7 letras. Iniciaremos con un carácter, en este caso A. Como podemos ver, en este caso el carácter sí es acertado, entonces da una felicitación y los espacios vacíos donde va la letra lo sustituye por la misma letra y pide ingresar uno nuevo. En el caso de ingresar un carácter incorrecto, como a continuación, dice mala suerte y que probemos con otra letra. Y como podemos ver, ya nos redujo la vida -1. Si seguimos con esto, ingresando caracteres que no son o que no concuerdan con la palabra, veremos cómo nuestra vida va disminuyendo. En este caso, podemos ver que ya nada más nos queda una vida. En este caso, al ingresar la última letra fallida, nos da un mensaje de que hemos sido ahorcados y que hasta la próxima. Y aquí podemos ver que la palabra correcta era América. Probando de nuevo, ahora vemos la situación en la que todos los puntos o caracteres ingresados son correctos. Escogemos la categoría de estaciones del año e iniciamos. Como podemos ver, esta palabra tiene 9 caracteres. Iniciamos ingresando una P. Como vemos que la P si fue aceptada, podemos intuir que la palabra es primavera. Colocamos una M. Vemos que sí fue aceptada. Una R. Una I. Posteriormente la A. Una V. Y por último, cabe constar de que como hemos acertado todas, nuestra cantidad de vidas se ha mantenido en 4. Entonces procedemos a agregar la última letra, que es la E. Como en este caso acertamos todas las caracteres, completamos la palabra, nos dice que hemos sobrevivido. Hasta la próxima. Terminando así el programa.